El Grimorio, con el maestro Eric Soham. Bueno, definitivamente sí. En cierta forma, cuando se hace un ritual, una invocación o algún tipo de pacto, se utilizan determinados objetos que son parte del mismo acto mágico. Entonces se les da prácticamente pues cierta tolerancia o permiso de que interfieran con nuestro plano de existencia. Pero no solamente mueven estos objetos, pueden mover prácticamente el objeto que quieran. La única diferencia es que para que esto puedan hacerlo, el ser, el demonio, cualquier entidad, debe de tener determinado tiempo ya en el plano, en contacto con algunos objetos, con algunas personas, e ir tomando fuerza. No es tan fácil que un ser espiritual pueda tener acción o influencia sobre algo físico, pero sí llegan a hacerlo, por supuesto, y llegan a tener la fuerza como para abrir una puerta, como para empujar a una persona, como para poder causar algún daño mecánico en algún vehículo o cosas por el estilo. Sí pueden hacerlo. De hecho, esto es más común, por ejemplo, en algunos lugares en industria donde tienen determinada maquinaria. Ellos interfieren provocando cortocircuitos, malos funcionamientos, caídas de potencial en la tensión que alimenta la máquina. En fin, sí pueden tener una influencia muy directa sobre lo físico, pero afortunadamente, Gina, no es tan sencillo. Y por supuesto que cuando son objetos que ya tomaron parte de un ritual, que energéticamente están cargados ya con una intención y con una energía que es análoga a ellos, es más fácil. Bueno, esta es una buena pregunta. Si nosotros nos vamos a las bases del conocimiento hermético y vemos a los grandes puntos de donde sale toda la cultura que nosotros tenemos y de donde hemos aprendido, donde está todo el conocimiento auténtico, podríamos citar entre ellos a la India. La India es un lugar a donde los devas, gente muy preparada dentro de lo espiritual, con grandes capacidades, tienen ellos, aunque en otras culturas se menciona, pero los devas tenían algo muy, muy específico y muy claro. Hay algo que ellos llamaban la rueda de la fortuna, que es la rueda del samsara, que es una rueda a donde a través de las encarnaciones, si tú observaras una rueda de la fortuna, a veces estás arriba, a veces vas bajando, llegas abajo, a veces vas subiendo y vuelves a llegar a la cúspide. Esto sería prácticamente una analogía con lo que hace la luna. Cuando tenemos luna llena, tenemos cuarto menguante, tenemos luna nueva, cuarto creciente y nuevamente luna llena. Es exactamente igual. En este proceso de evolución, en esta llamada rueda de la fortuna, rueda del samsara, se contemplan 108 vidas. Entonces necesitamos, de acuerdo a los planes en general, en un promedio, 108 vidas para poder trascender la condición humana. ¿Cuándo es cuando trasciende la condición humana? Cuando dejas de vivir de sensaciones. Y eso, créeme, lo que no es tan sencillo, porque para que puedas trascenderlo necesitas dejar de ser humano, entonces ser más consciente, ser más racional y ser más equilibrado. Y eso toma muchas encarnaciones, a través de las cuales vamos aprendiendo de emociones, de estímulos externos que convertimos en respuestas. En fin, es todo un proceso muy complejo a través del cual vamos aprendiendo. ¿Cuándo es cuando ya podemos dejar el reino humano? En esa posibilidad de encarnaciones, cuando ya tenemos un avance en conciencia y en evolución lo suficientemente grande como para que podamos ya abandonar este plano de existencia e ir a otros planos. Se habla, por ejemplo, de los grandes maestros como Cristo, que cuando logra la cristificación es cuando él ya está en otro nivel, a un nivel de maestría, y entonces puede ya seguir su evolución en diferentes planos ya más elevados, que ya son planos de luz. Sin embargo, los grandes maestros se han quedado para ayudar a la humanidad a poder salir. Y esto que te voy a comentar, y esto es completamente cierto. Si no fuera por la protección,
si no fuera por la presencia y si no fuera por la ayuda de los grandes maestros que hemos tenido, no solamente Jesús, sino Krishna, Zoroastro, Rama, o cualquiera que quieran mencionar de cualquier corriente de creencia, vamos a recordar que si hay verdades solamente hay una. Entonces todos sirven finalmente al gran Señor, a la gran conciencia. Y ellos, pudiéndose ir, se han quedado para ayudarnos, para darnos la mano, protegernos para que podamos salir adelante y que esta simiente humana pueda evolucionar y trascender. Cuando nosotros escuchamos voces con un oído o voces con los dos, en una de ellas es patológico. Cuando se escucha con un oído, cuando se escucha con los dos oídos es diferente, o cuando la voz es interna. Pero cuando la voz es interna no se escucha en particular de un lado o del otro como si fuera estéreo, no, se utiliza solamente y se percibe la voz completa. Pero cuando es por un solo oído es patológico. Entonces puede ser algún tipo de patología en la cual se pueden escuchar voces como la esquizofrenia. Suele suceder que sean voces internas y ahí pues no se puede distinguir si es un oído o dos, pero básicamente esa es la diferencia. Sí, por supuesto que sí, esa es una buena noticia, pero también a la que más odiaste. Fíjate que dentro de las leyes de reencarnación hay dos cosas que atan al ser humano, el amor y el odio. Cuando amas mucho a una persona, va a regresar contigo muy cerca. Nosotros pertenecemos a un grupo de almas, son como nuestro salón de clases. En nuestro salón de clases tenemos determinados compañeros desde que entramos en primero, segundo, tercero, y ahí vamos, dependiendo del grado o del nivel que estemos cursando. Pero generalmente el salón de clases pues sigue siendo el mismo, porque de 30 a 35 alumnos, a veces sale uno, entra otro, se salen dos, entran dos, y así, pero el gran grueso se mantiene. Nosotros tenemos un grupo de almas que es nuestro salón de clase, entonces dentro de ese grupo de almas vamos a estar recurriendo, ahí es donde entra la ley de recurrencia, del eterno retorno. Nosotros, por ejemplo, con nuestros padres, nuestros amigos más cercanos, y con todos ellos, son parte de nuestro cuadro espiritual, y eso nos va a ir acompañando. No son tantos, tal vez sean 500 o 1000, no más, pero son muchísimos, a través de los cuales podemos tener la oportunidad de poder seguir aprendiendo y estimulándonos unos a otros para poder aprender. Cuando una persona muere, muchos dicen que nosotros escogemos a nuestra familia. No, eso es una falacia. Nosotros cuando desencarnamos, decían los egipcios, por ejemplo, que nos llevan a una corte, a donde está Anubis, que es el gran juez, y los 42 jueces del karma. Entonces la persona que llega ahí, primero le pesan el alma. Si pesa más que una pluma, es una persona que no va a poder trascender y entonces ya tiene otras consecuencias. Pero si pasa esta prueba, entonces le dan la oportunidad de elegir qué es lo que quiere aprender. Por eso es que mucha gente cuando muere dicen que ven su vida de una plumada en un segundo. ¿Qué es lo que hacen estos señores? Te enseñan la vida para que veas si lo que habías elegido, porque lo elegimos nosotros, si lo que has elegido lo aprendiste, no lo aprendiste o se quedó a medias. Entonces solamente observan, no interfieren, para que la persona misma vuelva a decir, ok, quiero terminar con esta materia, con este aprendizaje, esta quiero posponerla, esta quiero negociarla, y con esta deseo seguir más, además quiero aprender esto, esto y esto. Entonces, una vez que la persona ya ha elegido y los jueces solamente observan, y repito, solamente intervienen, no interfieren, intervienen cuando la persona no sabe, pues realmente poder nuevamente formar un nuevo programa de estudios. Entonces, una vez que ya saben qué es lo que quiere, la familia de su grupo de almas que tiene las condiciones que necesita para aprender, por analogía, lo jala. Y entonces va a caer a una familia que generalmente son seres muy cercanos, que tienen características de vida que necesita con los estímulos necesarios para poder aprender. Bueno, te voy a decir por principio de cuentas que esto no podría suceder, porque todo, absolutamente todo, está bajo una sincronicidad y bajo la operación estricta de leyes. O sea, nosotros a veces podemos pensar que las cosas que suceden
pues suceden por determinada razón que nosotros mismos generamos o que son obra de la buena o de la mala suerte. Hemos ya dicho varias veces que la suerte no existe. La suerte, buena o mala, son un conjunto de factores, condiciones, actitudes, proyecciones y todo que nosotros generamos y que produce un efecto que nosotros llamamos buena o mala suerte. Entonces, en cuestiones tan trascendentales como el destino de un alma, no puede ser furtivamente o al azar, no. Está completamente determinado y hay una sincronicidad perfecta. Sucede lo que tiene que suceder, de acuerdo a los estímulos, de acuerdo a las respuestas y de acuerdo al esfuerzo que haga la persona por trascender, por crecer o por evolucionar. Cuando nosotros hablamos de una vela, de una candela o de una velación, lo que hace cuando una persona muere, le ponen 4 cirios, que ahora ya no los ponen, ahora son artificiales, son focos que hacen como vela, pero en realidad tiene una función. Primero, darle luz conceptual a la persona que fallece, y lo que hace la vela junto a un féretro, o lo que hace una vela en un trabajo de magia, no hablemos de brujería, de magia, lo que hace es abrir camino. La vela lo que hace es abrir camino, proyectar, dar luz, y dar luz es abrir. Entonces esa es la función. Bueno, evidentemente es una persona que tiene determinada sensibilidad, y sí, definitivamente, pues claro que tiene que ver con vidas pasadas, porque una persona, dicen que el mago nace, no se hace. Entonces ya nace con determinadas características que le permiten percibir o ejecutar determinadas cosas que otras personas tendrían que empezar, valga la redundancia, desde un principio, y para que puedan llegar a controlar o a tener la capacidad que tienen determinadas personas que ya nacieron, pues les puede tomar encarnaciones enteras. Si esta persona está teniendo premoniciones o precogniciones o déjà vus o cualquier forma de estas manifestaciones, es una persona de entrada que tiene una sensibilidad lo suficientemente amplia como para poderse dar cuenta, recordarlo y luego asociarlo. Y eso es un don. A muchas personas no les gusta tener premoniciones. Hay ocasiones en que la gente dice, es que no me gusta tener premoniciones porque puedo ver determinadas cosas que van a pasar, pero no sé con quién, y no puedo prevenirlas y se sienten culpables. Lo que necesitan personas así, pues es estudiar un poquito para que sepan cómo funciona esto y se den cuenta que el hecho de que puedan tener una premonición, una precognición, no los hace ni los compromete siendo responsables de algo que no pueden detener. Generalmente, si recuerdan ustedes, hay una película muy buena con Bárbara Bullock que se llama Premoniciones, y ahí a través de una semana de vida de una familia se van cambiando los días y se van dando cuenta de qué es lo que sucede antes de que suceda, y hay algunas cosas que pueden cambiar, pero otras no se pueden. Es una buena película que demuestra esto que nos están preguntando, y sí, definitivamente este es un don, y es un don que se tiene, que no a todas las personas les gusta, pero es un don, como puede haber muchos otros dones, este es uno de ellos. Bueno, no necesariamente. Vamos a recordar, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, somos seres conceptuales. Entonces nosotros lo que tenemos es una mente, tenemos una emoción que viene del corazón, y lo que hacemos es proyectar una intención. Cuando nosotros proyectamos una intención, no importa del color que sea la vela o del tamaño que sea, ya le estamos dando, dije hace rato que la flama lo que sirve es para dar camino, para abrir, ya le estamos dando una intención. Si ahora esto se complementa con colores o con algunos otros elementos de magia, de brujería, de hechicería o de lo que sea, entonces ya conceptualmente estamos proyectando algo. Vamos a recordar que la verdadera fuerza en un trabajo elementalmente viene de la mente. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona quiere hacer un trabajo, tiene que hacerlo con los elementos que puedan proyectar lo que está sintiendo, lo que quiere provocar o lo que quiere lanzar, pero básicamente se lanza con la mente,
se refuerza con velas o con algunos otros elementos para que entonces tenga un resultado en la persona a la que se le envía. Generalmente todas las personas podemos generar un vínculo con otra persona a través de una intención, y en este caso la intención, si es perjudicar o es ayudar, pues va a llegar a su destino. Algo que es muy peligroso, negra. Vuelvo a repetir, somos seres conceptuales, pero eso no implica que solamente los conceptos son los que funcionan, aunque sí entendemos y aprendemos a base de conceptos. Sí. Cuando se prende una vela negra es muy peligroso porque se genera una vibración muy baja, y vamos a recordar nuevamente que lo que hace la flama, la salamandra, es abrir camino. Entonces estamos abriendo camino hacia la oscuridad, y esto va a propiciar que seres de muy bajo astral se manifiesten. Yo tengo muchos años de experiencia y te puedo decir, yo tengo la capacidad de poderlos agarrar y poderlos entregar, pero sin embargo te puedo decir que nunca he encendido una vela negra sola por el riesgo que esto representa, aunque yo sepa cómo defenderme. Marcarla es como en los templos. En los templos marcan a una persona, que es una especie de compromiso o consagración que hace la persona hacia su culto, y pues es una costumbre que se utiliza pues básicamente en muchos lados. En algunos lugares, por ejemplo, en el catolicismo, uno de los sacramentos pues es el bautismo, y ese es como una marca, es algo que se pone a esa persona de acuerdo a todos los conceptos de la creencia para que sea protegida, aceptada y forme parte de un culto que pertenece a un ser que los va a proteger, en este caso Cristo, por ejemplo en el catolicismo, y en cada religión pues tienen a sus propios jerarcas, a sus propios orishas o a sus propios maestros. Entonces el rayar a una persona pues sería como hacer ese compromiso, como decir, sí acepto, a mí puedes marcarme porque sí acepto que yo quiero seguir firmemente este culto, y eso ya depende de cada persona. Todos, absolutamente, no hay nadie que no tenga una misión. A veces se preguntan, ¿qué tengo que hacer para cumplir con mi misión? Esto en un estado inconsciente se cumple al pie de la letra, porque está relacionada con el aprendizaje que elegimos en esta vida, y con las personas que están en nuestro entorno, con las que hicimos algún tipo de convenio para poder aprender. Por ejemplo, si cuando estamos en el bardo o estamos frente a los jueces del karma, algunas de las personas que están ahí, que van a hacer su programa de vida, necesita ser víctima y otro necesita ser victimario, pueden hacer un acuerdo, y entonces vienen juntos a una vida a donde uno va pues a eliminar al otro, quitándole la vida. Entonces ahí ya tenemos a una víctima y a un victimario. Entonces eso permite, ya en un acuerdo, aunque parezca mentira, así es, porque hace falta que nosotros comprendamos, entendamos y vivenciemos todas las posibilidades que hay emocionalmente. Entonces también algún día tenemos que ser víctimas y en otras victimarios. Ahora, hay personas que son victimarios, pero por razones diferentes, utilizando su propio albedrío, se dedican a dañar, y ahí es muy diferente, porque ahí sí se las cobran, pero bastante caro.